Bienvenidos, señoras y señores, a Panorama 360, un noticiero donde nos focalizamos en las noticias internacionales. En este caso, el programa del día de hoy, vamos a hablar y presentar un libro sobre cómo se financia y se financió, por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro. El vuelo final se llama el libro. Jesús Romero es su escritor y el periodista. Vamos a ir a la nota con él, pero antes vamos a un pequeño corte. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360 y vamos a uno de los temas que más nos interesa, y es el narcotráfico. Estamos comunicados con Jesús Romero, quien es oficial retirado de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. También ha escrito un libro, a ver si tenemos la tapa del mismo, que se llama El vuelo final, la reina del aire. Hace pocas semanas se ha lanzado allí en Estados Unidos y ya es bestseller. Jesús, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, y para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes y tu audiencia. Estoy bien aquí. Muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, muchas gracias. A ver, el vuelo final. Contanos un poquito de qué trata y, por supuesto, después vamos a ir desandando el tema del narcotráfico y, por supuesto, de tu trabajo, que me parece súper interesante. Perfecto. El vuelo final, La reina del aire, es un libro sobre mis 5 años que estuve asignado en la Embajada Norteamericana en Guatemala, por mi agencia. Yo fui el agregado de defensa para asuntos de contranarcotráfico y yo cubría la área de responsabilidad que era Guatemala y Belice. Ajá. En ese tiempo nosotros estábamos trabajando principalmente en lo que era el flujo de los envíos de cocaína por la parte marítima de la costa de Colombia, la costa de Ecuador, y esas eran lanchas rápidas, semisumergibles, sumergibles, que traían grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos por medio de Guatemala, que era el destino preferido de los narcotráficos de los narcotraficantes en aquella época. Ese flujo cambió drásticamente entre el 17 y el 18. La DEA había metido presa la mayor parte de los narcos que estaban en Guatemala, y simplemente los narcotraficantes tuvieron que buscar una alternativa a la parte marítima, y ahora habían empezado a enviar aviones con cargamentos de cocaína de Venezuela hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica, incluyendo Guatemala y Belice. A nosotros nos preocupó muchísimo que habían saltado prácticamente, no de tecnología, pero sí de plataformas de aeronaves. Y ellos estaban volando lo que eran Cessna 210, Piper Senecas, Navajos, y ellos cambiaron repentinamente al uso de jets ejecutivos. Y eso nos llamó muchísimo la atención, principalmente porque no había cómo detener esos jets llegando a Centroamérica. Nos tomó un tiempo, como un año, de tener una buena idea, de desarrollar la inteligencia, de tener el equipo necesario para poder seguir adelante con lo que era la interdicción aérea o la interceptación aérea que llevaba esto a la interdicción en tierra. Vinieron docenas de jets, tanto en Honduras como Belice, Guatemala y también México. Y nosotros empezamos a hacer un peritaje o un trabajo en conjunto, mancomunado con las agencias de ley y orden, con HSI, la DEA, y con los fiscales de Texas, del distrito este de Texas,
quienes fueron los que llevaron adelante este caso en frente de un juez. Nosotros nos dimos cuenta rápidamente de que lo que estaban enviando la droga, lo grueso que estaban enviando, era aproximadamente 120 toneladas de cocaína al año de Venezuela hacia los Estados Unidos por estos países en Centroamérica y México. El común denominador, luego, supimos de que era una compañía de una sociedad anónima que estaba dirigida por una mujer en los Estados Unidos, en el estado de Texas, en una ciudad, en un pueblo que se llama Onalaska. Onalaska es un pueblo que ni siquiera tiene un aeropuerto, pero la compañía de esta señora, Deborah Lynn Mercer, tenía registrado debajo de su compañía de un trust, básicamente una sociedad anónima, donde ellos ayudaban a tramitar los registros de estas aeronaves para que ellas tuvieran una matrícula noviembre, o sea, una matrícula norteamericana que les ayudaba a expeditar el tránsito entre los Estados Unidos y México, y claramente en los otros países. Pero principalmente era llevar estas aeronaves compradas en los Estados Unidos por medio de brokers, y los brokers ponían estas aeronaves a la compañía de Deborah Lynn Mercer, y ellos se llevaban estos aviones para las compañías ficticias que eran manejadas por los grandes carteles de México. Una vez estas aeronaves llegaban a México, los narcos, los carteles, ponían estas aeronaves en diferentes aeropuertos, como lo era Toluca, Monterrey, Vista Hermosa, y estos jets esperaban el visto bueno de los narcotraficantes, de los carteles, para luego ser volados entre México y Venezuela. Una vez ya el visto bueno se había dado, estos narcos les daban el visto bueno y los aviones despegaban con planes de vuelos legítimos, pero simplemente apagaban el transponder, no atendían las llamadas de radio y se lanzaban por el Caribe hacia Venezuela. Una vez llegaban a Venezuela, eran dos sitios, dos puntos en particulares donde los narcotraficantes esperaban el arribo de estas aeronaves, y eran en Catatumbo, Venezuela, y la otra era Apure. Y hay que entender la razón que utilizaban estos dos puntos. Cuando las FARC decidieron, unos elementos de la FARC decidieron seguir adelante con el proyecto de la cocaína, otros se rindieron, ellos formaron lo que era la segunda y famosa Marquetalia. Esta Marquetalia en Venezuela eran dirigidas por dos miembros de las FARC. Jesús Santrich, que se encargaba de coordinar y el enlace de las llegadas de cocaína de Colombia a Venezuela, en la parte de Catatumbo, que es prácticamente el sur de Maracaibo. La segunda parte era en Apure, al lado del río Meta, al norte de la parte norte de Colombia. Y esa parte era dirigida por el famoso o el infamoso Iván Márquez. Estos prestaban sus servicios al Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles, ya hemos visto que hay gente presa, dos generales en particular, que fueron generales miembros del gobierno de Hugo Chávez, y estos generales lo que hacían era coordinar el envío de la cocaína hacia Centroamérica y México con destino hacia los Estados Unidos. Nosotros tuvimos, el gobierno americano tuvo dos investigaciones paralelas una a la otra. No tenían nada que ver una con la otra con referencia a lo que estaban llevando los fiscales. Una era el caso que se estaba llevando en Texas por parte del fiscal del distrito este de Texas. Eso es por la empresa. Digamos, uno por la empresa para investigar la empresa y el otro debe ser el circuito, la ruta de alguna forma, ¿no? Bueno, todavía eso se estaba manejando por medio de la Fiscalía del Distrito Este de Texas, pero la otra investigación estaba llevada por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que estaban trabajando con la DEA. Entonces tienes dos casos paralelos que no se mezclaban uno con el otro. Y era por diseño, porque los que estaban llevando el caso en Nueva York estaban llevando el caso prácticamente contra el Cartel de los Soles,
con Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá, hasta el propio Nicolás Maduro. Y por la parte de Texas se estaba llevando la investigación contra la señora que estaba enviando los aviones a México. O sea, estos transportaban con aviones, y en el otro era la dirección de las FARC en conspiración con el Cartel de los Soles. Desafortunadamente el gobierno norteamericano trabaja de esa forma y es un poco difícil de explicar, y para que la gente entienda de que por un lado había un número de agentes que estaban trabajando con los fiscales para probar que Deborah Lynn Mercer, trabajando con sus brokers, estaba prestando sus servicios a la orden de los carteles mexicanos. Mientras tanto, el Distrito Sur de Nueva York estaba investigando el caso del Cartel de los Soles, la vinculación entre los miembros del gobierno y en conspiración con las FARC. Uno se dio en el 2020, uno se dio prácticamente en el 21, y fueron dos casos que subieron prácticamente a la misma vez. Y paralelos. El caso de Deborah Lynn Mercer, ella estaba prestando estos servicios de estos jets, como eran Gulfstreams, como eran Saberliners, Hawkers, Learjets, que estaban volando prácticamente de los Estados Unidos a México, Venezuela, y en Venezuela los enviaban ya cargados con la cocaína hacia Centroamérica. Ahora, nosotros empezamos a ver... Una consulta en cuanto a la cocaína. ¿La ruta comienza en Venezuela o comienza en Colombia, hace Venezuela y luego, por supuesto, los países centroamericanos para finalmente entrar en Estados Unidos? Sí, así es. Eso es una buena pregunta. La cocaína se produce en Colombia y era llevada a Venezuela por medio del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y las FARC. Entonces estos dos suplían lo que era la necesidad o la demanda de la cocaína, y ellos ponían estos cargamentos simplemente en pistas clandestinas, claro, en Catatumbo y en Venezuela. Cuando los carteles daban la orden que ya el ingreso al espacio aéreo venezolano estaba ya coordinado por medio de presuntas personas corruptas, ya se le daba el visto bueno para que esas aeronaves entraran adentro de Venezuela. Una vez llegaban, era como ver una carrera de Fórmula 1, un equipo en tierra que se encargaba de ponerle la cocaína dentro del avión, de recargar el avión con combustible, darle apoyo a los pilotos cuando estuvieran en tierra, de llamar por satelital a sus entidades corruptas para que les dieran y le aseguraran la salida de Venezuela sin que los fueran a derribar. Estos cargamentos variaban depende de lo que ellos ya coordinaban, depende de la aeronave también, oscilaba entre 1.000 kilos a 2.500 kilos. Ajá. Y para darte una idea de lo que significa eso, 1 kilo de cocaína puesto en los Estados Unidos, en una ciudad como Chicago o Nueva York, ese kilo más o menos está en $25,000. Si tú envías un cargamento de 2.500 kilos, ese cargamento vale en los Estados Unidos puesto $64 millones. Y nosotros estábamos viendo 4 a 6 aeronaves por la semana. Oh. Entonces lo que estábamos viendo era un puente aéreo, claro, dirigido por el Cartel de los Soles y un dirigente de un país que se llama Nicolás Maduro. Estaban enviando estos cargamentos hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica y México. Ahora, y esta industria... Perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero aquí ya empezamos a ver, porque en un primer momento cómo mutaron, ¿no? Cómo era, los políticos se hacían los bobos o miraban para un costado, y ahora como en realidad usan las estructuras del Estado, ¿sí? Y en definitiva se transforman en narcoestados los países, en los cuales facilitan todo tipo de logística, las pistas, ¿no? También tenían una excusa legal con esta empresa en Texas, porque también tenían los manifiestos, o sea, tenían todo un vuelo legal, pero el Estado
también permitía que salga. Y aquí también debo decir que en Estados Unidos, bueno, en los tribunales federales de Nueva York, ahí se lo vinculó, ¿no?, con Maduro como para darle el título a esto. Bueno, exactamente. Se prueba un caso de conspiración donde la señora le está prestando sus servicios a los carteles, pero la conspiración indica y muestra de que hay uno que envía y otro que recibe. Ese caso en particular estaba manejado por el Distrito Sur, probando de que en efecto Nicolás Maduro era el jefe del cartel de los soles. Pero esta empresa estaba manejando aproximadamente unos 3.000 millones de dólares al año. O sea, prácticamente 120 toneladas al año de cocaína, que eran equivalente a 3.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué un gobierno como un gobierno tan rico en petróleo busca de llevar cocaína o estar dirigiendo envíos de cocaína hacia los Estados Unidos? La respuesta es bastante simple. El gobierno de Venezuela prácticamente quebró la industria petrolera para ellos llevar a cabo el famoso proyecto del socialismo del siglo XXI, porque tú no puedes mantener otros países aliados a ti si tú no les estás dando algún tipo de beneficio. El mejor de los ejemplos es Venezuela le da el combustible que utiliza Cuba para abastecer energía a la isla. ¿Cómo están haciendo eso y cómo un país puede pagar por estar enviando el combustible que se necesita para tener prácticamente la energía de toda Cuba? Es prácticamente imposible. Y ellos buscaron una manera de sacarle provecho a los envíos de cocaína para ellos tener dólares. Como todos comunistas, como todos socialistas que odian el dólar, aman el dólar del narcotráfico. ¿Por qué? Porque cuando ellos reciben ese dinero, no tienen ninguna manera de hacerle seguimiento por la banca internacional. O sea, este dinero, de acuerdo a la banca internacional, no existe. Y aquí es donde ellos hacen de las suyas para llevar adelante el proyecto del socialismo. No hay del un siglo rastrillaje, no es posible un rastrillaje del dinero que mueven. Ese canal es el que se pierde. Y te voy a... Porque ya la verdad que estuvo interesante, casi que no tuve que preguntar porque me contaste todo, pero aquí te voy a molestar y te voy a indagar con respecto a la política de narcotráfico dentro de Estados Unidos, porque la crítica siempre en los países exteriores es esto, claro, van a buscar a los narcotraficantes, pero dentro de Estados Unidos también debe haber un sistema, porque el consumo está, lo vemos, me decís que hay 120 toneladas de cocaína al año, tiene que haber también dentro de Estados Unidos organizaciones criminales que la distribuyan. Correcto. A ver, hay que empezar a desglosar un poco cómo funcionan estas organizaciones. Las organizaciones que producen la cocaína vienen de Colombia, Sí. Y para producir 400, 500 toneladas de cocaína al año requiere de muchísimas personas que estén envueltas, que le den el gusto bueno a las FARC, la protección ELN, para que puedan produzcan. producir. Y luego tienes un país que se dedica a enviar la droga, como estaba sucediendo por medio de Ecuador, como está sucediendo por medio de Venezuela, y toda la droga termina por México para ser metida adentro de los Estados Unidos. En este particular caso, se descubrió que era una mujer que era la que estaba proveyendo los servicios de las aeronaves. Ese caso en particular lleva algo muy importante, que recientemente hubo una investigación por parte del Congreso donde se determinó de que se necesitaban hacer ajustes a las leyes adentro de la administración aérea, la llamada FAA, para prevenir de que se logre usar compañías como estas y se pare de utilizar o explotar las existentes leyes
en estas agencias para uso criminalístico como están haciendo con los carteles. Tú has visto una sola persona, pero claro, en realidad lo que la mayoría de la gente no ve es que aquí en Estados Unidos mensualmente el gobierno tumba organizaciones. Recientemente tumbó una organización donde fueron arrestados 41 personas en el mismo día. Hay otros sitios donde han arrestado y aprehendido 60 y pico de personas por el narcotráfico adentro de los Estados Unidos. No es de que los Estados Unidos no esté haciendo un papel dentro de los Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos carteles, nosotros pensamos que son organizaciones más estructuradas. En Estados Unidos no existen esos carteles. Estos son organizaciones descentralizadas para poder traer el narcotráfico, para poder traer el fentanilo, para poder entrar la metanfetamina adentro de los Estados Unidos. Esa es la gran diferencia. Bueno, es más que interesante, podríamos, la verdad, convocarte para otro programa, pero bueno, el tiempo es corto, como sabés, y tirano la televisión, pero sin lugar a dudas, a lo largo de este año te voy a convocar nuevamente porque es súper interesante y todavía no hablamos de tu experiencia en el campo, que también eso me parece súper valorable, Jesús. Claro que sí. Bueno, espero que tengan la oportunidad de revisar y leer el libro. Tenemos 2 ediciones, una en inglés que salió primero en junio y su edición en español que nos tardó un poquito más, 30 días, pero salió en julio y ahora lo tienen disponible y tengo entendido que se encuentra por medio de Amazon y hay personas que han logrado obtenerlo hasta en la Argentina. Sí. Es posible, por supuesto. Yo también te agradezco que también me lo han facilitado. Súper interesante, recomendable. El vuelo final es el relato de un crimen real. Es un bestseller hoy en Estados Unidos y lo podés buscar en Amazon. Jesús, muchas gracias y bueno, en poco tiempo te estaré convocado nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. Señoras y señores, un tema que nos preocupa, por supuesto, aquí en Panorama 360, pero también vemos cómo ha traspasado los límites y ha mutado absolutamente. Un especialista, un libro recomendable para leer y para meterse más en este tema que tanto preocupa. Vamos un pequeño corte y luego seguimos con más Panorama 360. Donde hay vidrio, está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Armenia tiene un sector en crecimiento de la tecnología y la información y las comunicaciones. Numerosas empresas internacionales emplean a armenios que se especializan en desarrollo de software, computación industrial, electrónica y semiconductores. El sector ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años y ha visto una expansión continua de nuevas empresas y contratación a medida que Armenia continúa aumentando su presencia en las cadenas de valores globales. El número de empresas que operan son más de 3.000, empleando a más de 20.000 trabajadores y recibiendo más de $1.000 millones al año. La industria ha estado creciendo un 20% anual, lo que puede aumentar aún más, impulsado por la llegada de miles de nuevos trabajadores del sector IT, extranjeros de alta cualificación tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hay varias áreas de negocio notables dentro del ámbito armenio de las IT, que incluyen software personalizado, diseño y desarrollo web, servicios de IT y consultoría, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño y pruebas de chips, gráfico por ordenador y multimedia y el sector de juegos. Áreas de negocios emergentes que están a la vista o ya están en desarrollo, incluyendo la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la automatización del diseño electrónico. Estos son de particular interés para que Armenia explore oportunidades para mantener un crecimiento agresivo. Para garantizar que Armenia siga teniendo un rico stock de talento altamente calificado, varias universidades e instituciones de investigación locales han aumentado su oferta de programas relevantes para el sector IT.
Algunos han abierto laboratorios de investigación y espacios de creación en cooperación con socios internacionales, asociaciones locales de la industria y las principales empresas multinacionales de Estados Unidos, incluidas Microsoft, IBM y National Instruments. Estas empresas se establecen típicamente en Yerevan, pero también están presentes en ciudades secundarias como Gyumri y Banazor. Los vínculos en estos establecimientos y las universidades e instituciones de investigación de los Estados Unidos está creciendo. Los privilegios fiscales también se han utilizado como una herramienta para incentivar a las nuevas empresas. El gobierno está desplegando otras herramientas, incluyendo subvenciones, viajes de estudio, programas educativos y la formación de un fondo de inversión incipiente para apoyar a empresas de alta tecnología. Varias de las principales empresas multinacionales de IT mantienen operaciones en Armenia. Las empresas incluyen Synopsys, Nvidia, Adobe, Disk, AMD, Microchip, Apple, Microsoft, D-Link, National Instruments, Siemens, Intel, Cisco, IBM, Oracle, Service Titan, Volo, Salesforce, Boston Gene. Desde 2022, aproximadamente 500 empresas tecnológicas rusas se han reubicado o abierto sucursales en Armenia tras la guerra con Ucrania. Armenia ha sido sede de una serie de eventos importantes de la industria que llaman la atención internacionalmente. El Congreso Mundial de Tecnología y la Información de 2019 atrajo un estimado de 2.500 participantes de más de 70 países. Y Armenia volverá a ser la sede del mismo evento en 2024. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Y así llegamos al final de Panorama 360, todas las noticias de Latinoamérica para el mundo. Gracias, hasta la semana que viene.